Todos recibiendo de parte de nuestro Dios sus ricas y gratas bendiciones. Vamos a continuar, hermanos, con este tema que hemos venido meditando acerca de esas palabras de Jesús de Juan 14:6. Yo soy la vida. Vamos a seguir meditando, hermanos, acerca de este tema. Y quisiera que fuéramos un momento a Job, libro de Job, capítulo 2. Libro de Job, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Voy a cerrar esa puerta, por favor. Job, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, dice la palabra de Dios. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vamos a orar, y después de esta oración, vamos a continuar con este tema, hermanos. Oremos. Bendito y santo Señor, te agradecemos porque una vez más podemos abrir tu palabra. Y sabemos, Padre, que ella siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Así que ayúdanos a estar dispuestos a escucharlo. Ayúdanos a tener toda la humildad necesaria para aceptar, oh Dios, cuando tú nos hablas, para no recibir tu palabra como palabra de hombres, sino como palabra que procede de ti. Ayúdanos a tener un corazón humilde, dispuesto y sensible para cuando tú nos hables, cuando nos exhortes, nos corrijas, para que de esa manera, Señor, podamos estar conscientes de la necesidad que cada uno de nosotros tiene de seguir conociéndote más y más. Habla a nuestros corazones, te lo pedimos, Señor, y bendice este espacio, este momento. Haz que tu palabra abra nuestros entendimientos, ilumine nuestros corazones, y como lo leíamos al inicio en el Salmos 34, nos enseñes a vivir en temor delante de ti. Por medio de Jesús, en su nombre te oramos y te damos gracias. Amén. Este pasaje, hermanos, de Job, capítulo 2, versículo 4, donde Satanás, en esa conversación que tiene con nuestro Dios, le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. En esas palabras de Satanás, que no son verdad, lo que nosotros vemos, hermanos, es que el bien más preciado, el bien más anhelado por todas las personas, hermanos, no es el dinero. Porque muchas personas, cuando tienen dinero, están dispuestos a entregarlo a cambio de su vida. Yo no creo que si usted tiene dinero y lo están amenazando de muerte, le dicen, entrégueme el dinero o lo matamos. Yo no creo que usted diga, pues máteme porque para mí es más importante el dinero. Yo creo que usted dice, aquí está mi dinero, déjame vivir. Así que el bien más preciado que todos tenemos y el más anhelado por todos los seres humanos es nuestra vida. Pero, paradójicamente, hermanos, es algo que ninguno de nosotros puede por sus propios medios tener. Escúcheme, nadie puede tener vida por sus propios medios. ¿Por qué? Porque nadie nació en este mundo por voluntad propia. Es decir, ninguno de nosotros se autoprogramó para nacer. Ninguno de nosotros le dijo a la madre, mira, yo quiero nacer en esta vida. No, porque ni siquiera existíamos. Bueno, en este mundo físico, en la mente de Dios, en los propósitos eternos de Dios, sí. Pero en este mundo físico, ninguno de nosotros se dio vida a sí mismo. Y tampoco, hermano, nadie puede retener la vida por sí mismo el tiempo que él quiera. Hay personas que se programan. Hay personas que dicen, no, yo voy a vivir hasta tal edad y yo voy a hacer esto y aquello, como dice la carta en Santiago. Pero realmente, hermanos, nadie de nosotros puede ni nacer en este mundo por voluntad propia, ni retener la vida por voluntad propia.
Y una de las evidencias de esto, hermanos, ¿sabe cuál es? Los cementerios. Vaya a los cementerios. Ahí nos damos cuenta que nadie puede retener la vida por sí mismo. Ahí nos damos cuenta que el hombre es incapaz de enfrentarse a este enemigo que todavía tenemos y salir victorioso. ¿Por qué? Porque millones y millones de personas mueren al año. Millones, hermanos. Nosotros no, a veces hablamos de miles, no, millones de personas mueren al año. Unas estadísticas que daba alguien acerca de cuántas personas mueren en la China por neumonía, escuchen, neumonía u otras afecciones que tienen mucha relación con las vías respiratorias. Solo en la China, ¿sabe cuántas personas mueren al año? 800,000 personas solo en la China mueren al año. Solamente en la China, en un año. Ahorita comience a ver cuántas personas morirán en todo el mundo al año. Son millones de personas que están muriendo por afecciones respiratorias ajenas al COVID, por tabaquismo, por problemas de asma, por problemas asociados con los cambios climáticos, por la contaminación ambiental. Están muriendo millones y millones de personas al año. Así que la Biblia, cuando nos habla, hermanos, en Eclesiastés capítulo 8, versículo 6 al versículo 8, nos declara, hermanos, una verdad que todos nosotros sabemos que es cierta, pero que no queremos aceptar. Eclesiastés capítulo 8, versículo 6 al versículo 8, yo se la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas. Ni hay tampoco nadie que nos lo pueda decir. Nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los malvados. En las versiones 60 dice, porque no valen armas contra esta guerra. ¿Cuál guerra? La guerra entre la vida y la muerte. No hay armas que valgan. No importa, hermano, lo que usted y yo hagamos. Y hay personas que dicen, no, mire, fulano ha vivido tanto porque él ha comido bien, ha hecho ejercicio, él descansa, va al gimnasio, él toma vitaminas. Todo eso puede preservar la salud. Pero cuando Dios decide llamar a una persona, la llama, hermanos, independientemente que esté sana o enferma, que sea niña o joven, incluso muchos antes de venir a este mundo físico, ya no están, ya no están. Y a otros Dios les prolonga la vida durante muchos tiempos, porque es Dios, hermanos, quien permite que suceda esto. Los filósofos griegos tenían un dicho: come bien, duerme bien, hace ejercicio y muérete de todas formas. ¿Por qué? Porque nadie se puede librar de la realidad de la muerte. Nadie se puede librar de la realidad de la muerte. Esta es una verdad, hermanos, Eclesiastés 8:6, es una verdad que nadie puede contradecir. Y aún cuando se trate de negar, en el caso de la ciencia, en el caso de los científicos, en el caso de aquellas personas que no toman la Biblia como un libro para ellos vivirlo, para ellos practicarlo, aún estas personas de ciencia, aunque tratan de negar todo lo que dice la Escritura, no se puede negar que las afirmaciones de la Biblia son verdaderas y son absolutas. Escucha, ellos podrán negar todo lo que quieren y podrán comenzar a especular y a cuestionar el porqué de esto, el porqué de lo otro, pero cuando la Biblia hace declaraciones, hermanos, son absolutas y son verdaderas. Así que antes de continuar con el tema acerca de la vida, yo quiero que veamos otra revelación más. Recuerde que estamos viendo revelaciones que la Biblia nos muestra y que la ciencia luego ha tenido que decir, la Biblia tenía la razón, aunque ellos no lo dicen así. Ellos simplemente dicen, ahora sí entendemos qué es lo que pasa con la vida, pero no le quieren dar la razón a la Biblia, aunque la Biblia tiene la razón. Pero la misma ciencia corrobora lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a ver otra declaración más, hermanos, donde nosotros podemos ver que cuando la Biblia habla, es verdad, es absoluta y que podemos confiar en ella. En Génesis, capítulo 2, libro del Génesis, capítulo 2, versículos 21 al 23, un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice la palabra del Señor.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí vemos nosotros la primera cirugía con anestesia hecha por Dios. Dice que hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y luego de la costilla del hombre extrajo el material genético para sacar a la mujer. Si nosotros no tuviésemos el relato bíblico, piensen un momento, aunque esto va a ser difícil. Si hay de pronto alguien de ciencia, alguien que no cree en las escrituras, le va a ser muy fácil. Pero para los creyentes no va a ser difícil sacarnos lo que ya nosotros sabemos. Pero meditemos en un momento y hagamos de cuenta que la Biblia no existe, que no tenemos revelación bíblica, que el Génesis no existe. Estamos aquí en la Tierra, como dice la ciencia, por el Big Bang. Y se nos hace la pregunta, ¿qué cree usted que fue primero, el hombre o la mujer? ¿Qué contestaríamos nosotros? Sin la Biblia. La mujer. Porque todos sabemos que un hombre no da luz. ¿Usted ha visto un hombre embarazado? ¿No? Y cuando han salido esas personas que este hombre en embarazo son mujeres que han ido en contra de la naturaleza con la cual Dios lo dio, que han hecho aberraciones en sus cuerpos y que físicamente parecen hombres, pero siguen siendo mujeres. Por eso es que tienen todo el organismo para poder seguir la reproducción. Pero nadie ha visto a un hombre, hombre, hombre de verdad, dar a luz. Todos nosotros concluiríamos, lo primero tuvo que haber sido una mujer, porque ningún hombre ha tenido un hijo. Siempre han sido las mujeres las que han dado a luz. Así que lo que la Biblia nos dice contradice lo que llamamos nosotros el sentido común, que a veces es menos común de lo que en verdad es. A veces queremos vivir la vida con el sentido común, pero el sentido común llega hasta cierto límite en donde ya no puede avanzar porque la Biblia tiene principios que muchas veces parecen contradecir el sentido común. Y este es uno de esos. Porque la Biblia nos dice que Dios extrajo del material genético del hombre a la mujer. Eso para la ciencia, durante muchos años, durante muchos siglos, no podía ser cierto. Ellos no podían creer que esto fuera verdad. Pero con el tiempo tuvieron que aceptar que lo que la Biblia decía no se podía refutar. Y aunque ellos han tratado de buscar respuestas alejadas de lo que la palabra de Dios dice, y han inventado diferentes teorías, diferentes hipótesis, diferentes formas de explicarlo, como decía alguien muy acertadamente, y espero no ofender a nadie, se han inventado mentiras, engaños, con las que han convencido a miles de personas, pero que no pueden negar que lo que la palabra de Dios dice es cierto. ¿Por qué? Porque vamos a ver un cuadrito de la composición genética del hombre. Este es un cuadro sencillo. Usted de pronto habrá estudiado mejor este tema y aquellos que han estudiado medicina, pues lo sabrán un poco mejor. Pero resulta que el hombre está compuesto de 23 cromosomas dobles, es decir, 43 cigotes, como llaman, 46 cigotes, como llaman algunos. Y resulta que dentro de esos cromosomas están los cromosomas que definen el sexo. Y resulta que el hombre tiene cromosomas X, Y, XY. El X define a la mujer, el Y es el que da para el varón, mientras que la mujer tiene el cromosoma XX. Ella no tiene la combinación. Así que quien decide el sexo, por así decirlo, quien decide el sexo es el hombre. ¿Por qué? Porque él tiene los dos cromosomas. Y cuando un óvulo es fecundado por el cromosoma Y, entonces nace varón. Pero cuando es fecundado por el cromosoma X, entonces nace mujer. Aquí tenemos un cuadro muy sencillo, pero que nos explica, hermanos, de una forma más profunda lo que Dios le dijo allá al hombre que escribió el Génesis, que se cree que fue Moisés, acerca de cómo fue que vino los seres humanos a esta tierra. Dios extrajo del material genético del hombre a otra mujer. ¿Por qué? Porque el hombre sí tiene el material genético para que salgan hombres o mujeres. La mujer no. La mujer no, hermanos.
La mujer, si Dios hubiera extraído el material genético de la mujer para hacer al hombre, no le hubiera salido. ¿Sabe por qué? Porque los cromosomas no dan. Hubiese salido otra mujer y entonces ahí hubiese llegado todo. Dios lo tuvo que sacar del hombre, hermanos. Ahí nosotros tenemos una revelación bíblica que ni la misma ciencia ha podido negar. Que la misma ciencia ahora dice, sí, es el hombre el que define el sexo, pero lo dejan allí. Ellos no dicen, no, la Biblia tenía la razón. Hay que darle la razón a la Biblia y hay que enseñar en los colegios y en las universidades que la Biblia tiene verdades absolutas. No, al contrario, ¿sabe qué están haciendo ahora? La quieren sacar, la quieren prohibir. No se quiere que las personas oren. Ya no se quieren tener como principio de conducta y de moral la Biblia, sino, y una palabrita que se está adaptando ahora a nuestros días, que Dios sabrá por qué permite que estas cosas pasen, es la nueva normalidad. Escuche, esa es una palabra que está comenzando a entrar en el corazón aún de muchos cristianos. La nueva normalidad. Pues ahora la nueva normalidad es que tú tienes que aceptar que tu hijo, que tu hija decida el sexo que quiere ser. Aunque como decía un predicador y una frase un poco tosca, cuando tu hijo varón te diga que él se siente mujer, dile, bájate los pantalones, mírate en un espejo y pregúntale qué te dice. ¿Qué eres? Cuando una mujer te diga, yo me siento hombre, dile, bájate los pantalones, mírate en un espejo y que el espejo te diga qué sexo eres. Manos, a veces creemos nosotros que la nueva normalidad es aceptar todos esos malos pensamientos, todas esas nuevas filosofías que quieren entrar en nuestra mente y que nosotros tenemos que aceptarlas porque es la nueva normalidad. No, hermanos. La Biblia es verdad. Todo lo demás es mentira. Y si yo digo que soy hijo de Dios, yo debo creer lo que dice la Biblia. Así que aquí tenemos nosotros otra revelación de la palabra de Dios que nos muestra que cuando la Biblia habla, es verdad, y que por eso usted y yo podemos confiar en todo lo que ella dice. Teniendo en cuenta eso, hermanos, ahorita vamos a ver, volviendo a nuestro tema acerca de la vida, ¿cuál es la motivación de nuestra vida hoy? Escuche, hermano y hermana, ¿cuál es la motivación de nuestra vida hoy? Y pregunto hoy, porque posiblemente hace algunos años era otro, posiblemente hace unos meses era otro. Pero preguntémonos, ¿cuál es la motivación de mi vida el día de hoy? En Mateo capítulo 10, versículo 39, dice la palabra de Dios, el que halle su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Escuche, el que halle su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es muy común escuchar a las personas diciendo que tal o cual cosa es su vida. ¿Usted no ha escuchado a esas personas? Esto para mí es mi vida. Mi trabajo es mi vida. Yo vivo para el deporte. Otros dicen, pues mi vida es el estudio. Y aunque yo termine la universidad, voy a seguir estudiando porque esa es mi vida. Otros dicen, mi vida es la lectura. Me encanta leer. Yo vivo para leer. Yo vivo para ser una persona que siempre está alimentándose con la lectura. Otros dicen que viven para los viajes. Para ellos la vida es viajar, es conocer. Y no importa si tienen que irse a dedo, como decimos nosotros, en bicicleta, a pie. No importa si tienen que echarse un morral encima con un campo y dormir en las calles para ahorrarse un poco de dinero y seguir viajando. Para ellos, la vida son los viajes. Para otros, la vida es el sexo. Esas son las personas que no pueden controlar el tener relaciones sexuales. No importa con quién. A ellos no les importa con quién. Les importa tener relaciones sexuales. Con hombres, con mujeres, como decía alguien, con ellos mismos, en la masturbación, con su pareja, con otras. Y por eso tenemos nosotros esas fiestas swinger donde hay intercambio de parejas porque viven para el sexo. Quieren tener relaciones. Y no les importa, y lastimosamente las personas que caen en este mundo degradan tanto su moral, que eso los lleva a pecados cada vez más bajos y más bajos. Otros dicen que viven para ellos mismos. Yo vivo para mí mismo. Es decir, las personas egocéntricas, que el único ser que importa en la tierra son ellos mismos. A ellos no les importa a nadie más. No les importa mamá, no les importa papá, por eso algunos ni se casan, no tienen animales, no tienen a nadie, ellos viven para sí mismos porque su filosofía de vida es que él es la persona más importante en esta vida. Así que ¿para qué voy a vivir por otras personas?
¿Para qué voy a dedicar mi vida a otras personas? ¿Por qué tengo que hacerle bien a otros si yo soy la persona más importante en este mundo? Hay otros que tienen unas razones un poquito más piadosas, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, personas que dicen que viven para su familia. Dicen, no, yo vivo para mi familia. Yo vivo por el bienestar de mi familia, lo cual es una buena razón, porque no hay nada más bueno en una persona, aún en los incrédulos y mucho más en un creyente, que estar cuidando de su propia familia. Eso es algo bueno, es algo que la misma Biblia nos enseña y nos exhorta a que nosotros hagamos. Otros viven para el cuidado de los animales. Y hoy en día tenemos cada vez más movimientos de cuidado de animales y eso tiene un antecedente o un precedente o una raíz en la evolución. Ellos dicen, bueno, los seres humanos venimos de los animales, luego los animales son iguales a nosotros, así que hay que darle derechos a los animales igual que nosotros. Eso tiene su trascendencia, eso no es tan sencillo como que, bueno, hay que enseñarle a la gente a cuidar el medio ambiente, eso tiene su foco, eso tiene sus raíces, que algún día estudiaremos acerca de él, pero le están dando cada vez más derechos a los animales por encima de los seres humanos. Y ahorita el animalito no puede comer los sobraditos de la casa, no, hay que alimentarlo con su pedigrí, con su popichau, hay que darle su cachau, hay que alimentarlo bien, porque eso es un maltrato animal darle sobras. Hermanos, y hay personas que viven para eso, personas que viven para el cuidado de los animales y no les importa arriesgar su vida, exponiéndose por un animal, pero no lo hacen por un ser humano. Defienden el derecho a la vida de los animales, pero apoyan a los políticos que aprueban leyes para abortar. Es una contradicción, hermanos, la mente del ser humano. Somos una contradicción filosófica por donde quiera que lo veamos. Guardemos la vida de los animales, pero ¿estás de acuerdo con el aborto? Sí, doy mi voto. Qué contradicción, hermanos, la que tiene el ser humano acerca de la vida. Pero hay personas que viven para eso. Hay otras personas que viven para sus hijos. Y hay madres que dicen eso. Yo doy mi vida por mis hijos. Y está bien. La pregunta es, ¿la darías por tu esposo? Bueno, algunos no. Algunas dirían, no, no, hermano, antes si mi esposo se va y es cristiano, qué bueno, él va a la presencia de él. Pero mis hijos no. A mis hijos no, que ellos no se me vayan. ¿Por qué? Porque hay personas que viven para eso. Viven para sus hijos. Hacen de sus hijos un ídolo. A tal punto que nadie les puede decir nada malo de sus hijos. Y cuando alguien les habla acerca de sus hijos, salen en defensa de ellos. Muchas veces, hermanos, terminamos después avergonzados. Muchas veces terminamos avergonzados. Porque hemos creído que toda nuestra vida debe girar en torno a cuidar a nuestros hijos. Y muchas más razones de vida que tienen las personas. Es eso precisamente a lo que Jesús se refiere cuando dice aquí, el que halle su vida la perderá. Es decir, el que encuentre la razón de su vida en alguien más que no sea Jesús. La persona que encuentre la razón de su vida en alguien más que no sea Jesús, en realidad está perdiendo la única vida que tiene. Escuche, Juan, por eso es que Jesús dice, el que halle su vida la perderá. Si yo creo que la razón de mi vida es cualquier otra cosa, y cuando digo cualquier otra cosa, es cualquier otra cosa que no sea Jesús, realmente estoy perdiendo la única vida que tengo. Decía un humorista, la vida acaba con uno y uno acaba con la vida, es decir, los dos acabamos al mismo tiempo. Hay una sola. La vida acaba conmigo y yo acabo con la vida, no tengo más oportunidad. No hay otra oportunidad. Es una sola vida. Y en lo que la invierta hoy, en lo que la gaste hoy, hasta ahí llegará, hermanos. No habrá forma de devolver el tiempo. Aunque muchos de nosotros querramos volver al tiempo, volver en el pasado, pero no vamos a volver. Así que esa frase de ese humorista parece graciosa, pero es una realidad. Nosotros acabamos con la vida acaba con nosotros. Y ya no tendremos ninguna otra oportunidad de querer cambiar muchas cosas, aunque lo deseáramos. Yo no sé cuántos de nosotros desearíamos cambiar lo que no hicimos en el pasado o cambiar lo que hicimos en el pasado. Hoy en día hay muchas familias en donde papá y mamá están viviendo ausentes de los hijos y luego los hijos se desvían. Cuando ya están bien desviados, los padres quieren cambiar el curso de la historia. Si yo hubiera hecho esto,
si yo no me hubiera alejado, si yo hubiera cuidado mejor, si yo hubiera hecho aquello. Pero ya no se puede. Ya no se puede. Ya tenemos que aprender a vivir con la realidad que tenemos. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que mirar qué estamos haciendo con la vida. ¿Cuál es la razón y la motivación de mi vida hoy? ¿Cuál es? Para muchas personas pareciera que la motivación de su vida está solamente en lo que ellos puedan obtener. Y por eso es que se dedican a tener, a tener y a tener y a tener. Y entre más tienen, más quieren. Porque dice la palabra de Dios, el ojo nunca se sacia de él. El ojo nunca se sacia. Siempre vamos a desear algo más de lo que ya tenemos. En Mateo capítulo 6, versículo 21. Mateo capítulo 6, versículo 21 dice la palabra de Dios. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Escuche lo que dice el Señor. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿En dónde ha estado el corazón de nosotros en estos tiempos? Preguntémonos. Y me refiero a todos nosotros, cristianos y no cristianos. ¿En dónde ha estado nuestro tesoro? ¿Por qué? Porque eso nos dará la respuesta de dónde ha estado nuestro corazón. Porque una de las cosas que nosotros decimos en ocasiones cuando queremos manifestarle a alguien nuestro amor, nuestro aprecio, ¿cuál es? Te amo con todo mi corazón. Pero otra vez se lo cambiamos y le decimos, te amo con toda mi vida. ¿Sí o no? Es una de las frases que utilizamos. ¿Por qué? Porque creemos nosotros y sabemos nosotros que la vida es lo más grande que una persona puede entregar. Y Jesús lo dijo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 10. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie. Por eso es que a veces nosotros para querer convencer a alguien del amor que le tenemos es, yo te amo con toda mi vida. ¿Para qué decirle, yo te prometo el sol y las estrellas y si te paso el sol te quemas y te achicharras? Si te paso las estrellas, pues te aplastas. Si te traigo la luna, pues te voy a causar daño. Entonces decimos, te amo con toda mi vida. Hermanos, esa palabrita, vida y corazón, muchas veces tienen correlación y son sinónimas de acuerdo al contexto. Y lo que nos quiere decir este pasaje es precisamente eso, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos nuestra vida depositada en un lugar, en una cosa o en una persona, pero que no es Dios. Escuche. Y ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que me motiva a vivir día tras día? Por eso hacía la pregunta, preguntémonos. Preguntémonos, hermanos, ¿cuál es la motivación de nuestra vida? No estoy hablando, hermanos, de olvidar nuestras responsabilidades y no me vayan a malinterpretar. Hermano, yo antes trabajaba, ahorita no, porque mi corazón no puede estar en el trabajo, no porque Dios nos dice que debemos proveer para nuestra familia. Pues antes yo vivía para mi familia, para cuidarla, pero ahora ya no, ahora va a ser el Señor. No porque el Señor me dice que yo debo cuidar a mi familia. Lo que estoy diciendo es, estoy dedicando mi vida tanto a alguna cosa al punto que me he olvidado de mi relación espiritual con el Señor. Esa es la pregunta. No es si estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades porque debemos hacer. Es si estamos anteponiendo cualquier otra cosa por encima del Señor. Porque la palabra corazón es la palabra hebrea lev. Escuche, la palabra corazón es la palabra hebrea lev y hace referencia a los sentimientos, a los deseos, el intelecto, la voluntad y las emociones. Eso es lo que significa la palabra corazón. Eso es lo que dice la palabra hebrea, lev. Sentimientos, deseos, intelecto, voluntad y emociones. Así que yo tengo que comenzar a revisar cuáles son mis deseos. ¿Qué es lo que yo deseo en esta vida? ¿En qué estoy utilizando mi intelecto? ¿Qué es lo que gobierna mi voluntad? ¿Qué es lo que yo manifiesto con mis sentimientos? ¿Qué es lo que domina mis emociones? ¿Qué es? Y allí nos vamos a dar cuenta dónde hemos puesto nuestro corazón. ¿Dónde hemos puesto toda nuestra vida? Porque lo que nos lleva a vivir de una u otra manera es donde hemos puesto nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hacemos lo que hacemos
porque en eso pensamos. Eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que define nuestra vida. Eso es lo que define nuestra conducta moral. Eso es lo que define nuestro vocabulario. Hablamos como hablamos porque nuestro corazón está puesto en esa forma de pensar, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos escuchado. Y como hemos dedicado tanto tiempo a escuchar eso, por eso lo terminamos hablando. Alguien decía que usted puede tener un niño aquí, en Colombia, con 1 año de nacido. Escuche, él ya ha escuchado palabras colombianas, él español, él ya ha escuchado esas palabras, pero usted se lo lleva con 1 año de nacido para Estados Unidos y lo entrega en adopción a una familia de habla inglés. El niño va a aprender a hablar inglés. ¿Por qué? Porque de tanto escuchar, él comienza a aprender un nuevo vocabulario, un nuevo idioma. El cristiano es así. ¿Qué es lo que yo escucho? Eso va a comenzar a definir mi vocabulario. Y nuestros hijos son los que más caen en esto. Porque ellos escuchan música y les gusta la música. Es que me gusta la letra, es que me gusta. Sí, sí, está bien que te guste la música, pero comienza a discernir. Porque muchas veces tus palabras comienzan a manifestar que has puesto tu corazón en eso. Las palabras, hermano. Igualmente para todos nosotros. Cuando alguien comienza a frecuentar un tipo de relaciones, de amistades, donde hablan con vulgaridades, hablan con obscenidades, tienen formas de hablar un poco grotescas, y yo he colocado mi corazón allí porque ahora ellos se han convertido en mi núcleo más íntimo, terminamos adoptando ese tipo de palabras. La forma de vestir, la forma de pensar, la forma de reaccionar, en qué invertimos el tiempo. ¿Por qué? Porque allí es donde hemos puesto nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿en qué estoy invirtiendo yo mi vida? Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Nosotros somos el resultado de nuestro corazón. En Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escuche, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que está diciendo es, como él sea en el corazón, así va a ser externamente. Porque el corazón nadie lo ve y nosotros tenemos un dicho que decimos, caras vemos, corazones no sabemos. Pero la Biblia nos está mostrando aquí que hay otro dicho y es, cuando no vemos los corazones, las cosas externas reflejan lo que realmente hay. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si yo quiero reflejar lo que hay en mi corazón, hermanos, eso va a salir a la luz. Formas de hablar, formas de vestir, formas de pensar, sentimientos, emociones, reacciones, todo eso va a ser manifiesto. Y la Biblia nos está mostrando que es así. Así que esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos, la condición del hombre sin Cristo. La condición del hombre sin Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, y voy a tomar apoyo en lo que nuestro hermano Juan Carlos nos enseñaba en esta carta a los Efesios. Estamos estudiando los días miércoles. En Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él nos dio vida, o os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo en este pasaje nos recuerda, hermanos, cuál era la realidad nuestra antes de llegar a Cristo. Porque si bien él comienza hablando con los gentiles, en el versículo 3 dice, entre los cuales todos nosotros, y ahí incluye judíos y gentiles, es decir, todos los seres humanos, porque Dios antes tenía esa distinción entre el pueblo escogido y todos los demás eran gentiles. No importa si eran bárbaros, escitas, si eran árabes, si eran griegos, si eran romanos, si eran medios, asirios, persas, babilónicos, no importa qué nacionalidad tenían. Solamente habían para Dios dos pueblos, su pueblo escogido y todos los demás. Entonces aquí nos está diciendo que todos nosotros, hubo un tiempo, hermanos, en el cual estábamos muertos. Escuche, hubo un tiempo en el cual todos nosotros estábamos
muertos. Y en ese tiempo en el que estábamos muertos, hacíamos lo que hacíamos porque era lo que queríamos hacer. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza con la cual nosotros vinimos a esta tierra por causa del pecado, nos tenía sometidos a él. Porque la palabra dice, todos nosotros en otro tiempo andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Pero no solamente dice que seguíamos la corriente de este mundo, sino que dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Escuche, Dios nos quiere mostrar, hermanos, que todos nosotros durante mucho tiempo vivíamos dominados por el pecado. Alguien, o hay muchas personas que piensan que pueden dominar el pecado. No, hermanos, el pecado no se puede dominar. El pecado nos esclaviza. Cuando el diablo me dice, mira, haz esto, solamente esto, no tienes que hacer nada más. Después podrás hacer lo bueno. Hermanos, es creerle a Satanás, porque una vez Satanás logra introducir su piel, es como esas personas, yo no sé si a usted le ha pasado, que cuando quieren meterse a un lugar y les van a cerrar la puerta, él mete la punta del zapato y ya no pueden cerrar la puerta, ya ganaron entrada. Él es así. O si él logra meter la punta del zapato en el portón de nuestro corazón, tiene puertas abiertas y el pecado esclaviza a la persona. Así que todos nosotros hacemos lo que hacemos porque es lo que sentimos acá, en esa naturaleza pecaminosa caída. Y Santiago lo corrobora en Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Escuche lo que dice Santiago. Cuando alguien es tentado y cae, no diga, fue Dios que me llevó a este pecado. Porque él quería que yo aprendiera. Sí, él permitió eso, pero no fue Dios quien me llevó al pecado. Aquí la Biblia nos dice que es de nuestras propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir la palabra concupiscencias? Deseos pecaminosos, deseos carnales, deseos que nos llevan a ir en contra de la voluntad de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que la razón por la que pecamos, aún siendo cristianos, escuchen, la razón por la que pecamos aún siendo cristianos no está en el ambiente que nos rodea. Y eso lo estudiamos con la iglesia de Esmirna. Cómo esta iglesia estaba en un mundo lleno de pecado. Cómo esta iglesia estaba en un lugar rodeado por pecado. Y el Señor no les dijo, salgan de allí, sino que les dijo, sé fiel. Señor, pero aquí, sí, aquí quiero que seas fiel. En medio de este pecado, sé fiel. Como alguien decía, ¿podemos ser honestos entre los ladrones? ¿Sí o no? Sí podemos. Un cristiano puede ser honesto entre los ladrones. ¿Podemos evitar las mentiras entre los mentirosos? Sí podemos. Entonces la razón no está en el ambiente. La razón no está en el ambiente, la razón está acá. Acá está, hermano. Y si nosotros sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa caída, ¿por qué, hermanos, entonces nosotros seguimos rodeándonos de esos ambientes que sabemos que nos van a llevar a pecar cada vez más? ¿Por qué nos exponemos cada vez más? Una cosa es que las circunstancias nos lleven a vivir en cierto ambiente, otra cosa es que yo me exponga al pecado y que voluntariamente comience a adoptar el estilo de vida de las personas que están allí. Así que no es el ambiente que nos rodea, es la concupiscencia que está en nuestro corazón, porque el pecado no es una acción involuntaria. Nadie peca involuntariamente, hermanos, es nuestro deseo. Es una acción planeada por la vieja naturaleza pecaminosa caída que aliada con Satanás, porque es que aquí sí hay una alianza, la vieja naturaleza pecaminosa aliada con Satanás nos lleva a que todos nosotros, aún siendo hijos de Dios, tengamos que seguir luchando contra el pecado. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y Pedro aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando a incrédulos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, esa palabra amados se refiere a cristianos. Yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan. ¿Por qué nos dice que se abstengan? Bueno, porque hay un deseo, como el deseo de comer, como el deseo de dormir, como el deseo de tener relaciones sexuales, que en ciertos casos hay que abstenerse
de comer. Ya comiste, come lo que te basta, no comas más, abstente. Ya dormiste, abstente de seguir durmiendo, ya descansaste. Ahorita ponte activo. Ya tuviste, o más bien, sabes que las relaciones sexuales, y esto sobra decirlo, están reservadas para el matrimonio, entonces abstente de tenerlas antes de llegar al matrimonio. Pero aquí nos dice que debemos abstenernos de los deseos carnales. Aquí está hablando de pecados. ¿Dónde están esos deseos carnales? Que batallan contra el alma, el neuma, el psique que todos nosotros tenemos, que está dentro de la vieja naturaleza pecaminosa caída. Hermanos, allí está. Todos nosotros en nuestra vida debemos seguir luchando contra esta vieja naturaleza. Pero aquí vienen otros pasajes que parecen una contradicción, pero no lo son, porque ¿por qué entonces nosotros tenemos este pasaje y qué significa este pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14? Y vamos a ver la primera parte solamente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Escuche, una de las razones por las cuales escribió la carta de Juan, la primera carta de Juan, era para poder demostrar, no, para que cada uno se examinara a la luz de esta carta y se diera cuenta si era o no era hijo de Dios. Para eso es la primera carta de Juan. Que cada uno se dé cuenta, ¿soy o no soy hijo de Dios? No que empecemos a señalar, este no es hijo, este sí es hijo, este no es, este no. Que cada uno de nosotros definimos, ¿somos o no somos hijos de Dios? Y entonces Juan dice, nosotros, se incluye, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué si la Escritura nos dice que nosotros ya no vivimos en los pecados pasados, que era lo que nos ocasionó la muerte? ¿Por qué la Escritura nos dice que ya hemos pasado a vida? Porque ya está Cristo en nosotros y Cristo en nuestra vida. ¿Por qué entonces la Biblia nos dice que nosotros seguimos luchando contra el pecado? ¿Por qué algunos cristianos siguen cayendo en el pecado? O más bien, ¿por qué seguimos cayendo en el pecado? Porque me incluyo dentro de los que caemos en el pecado. De los que diariamente estamos batallando contra emociones, reacciones, pensamientos, deseos, intenciones, actitudes, hechos, cosas que vemos, cosas que oímos, cosas que decimos. ¿Por qué nosotros seguimos batallando contra esto, hermanos? Porque la Biblia enseña que si bien el hombre, cuando llega a Cristo, ahora es una nueva criatura, justificada, santificada, todavía no es perfecto. Escuche, somos justificados, somos santificados, pero todavía no somos perfectos. Seguimos luchando contra un enemigo que vive con nosotros y que estará con nosotros y nos acompañará a nosotros hasta el día de nuestra muerte. ¿Sabe cómo se llama? El viejo hombre. Escuche, estamos batallando contra un enemigo que vive con nosotros, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, hace deporte con nosotros, asiste a la iglesia con nosotros, ora con nosotros, que estará con nosotros hasta el día que partamos de esta tierra y se llama vieja naturaleza o el viejo hombre. En Efesios 4:22. Y esta es la lucha del creyente, hermanos. Efesios 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa palabra despojados no es despójate una vez y ya. Despojados es una acción continua. Continuamente debes estar despojándote de ese viejo hombre. Porque ya sea de los pecados pasados con los cuales venían viciados, o los pecados que comienza a percibir y de los cuales comienza nuevamente a llenarse esa vieja naturaleza. Muchos cristianos se han despojado de pecados muy groseros, escuchen, muy groseros, muy inmorales, pero comienzan a adoptar otros pecados. ¿Sabe cuáles? La malicia, la murmuración, la queja, la crítica, la envidia, el orgullo, la vanagloria, el legalismo. Es decir, comenzamos nosotros a actuar como el publicano de la historia que Jesús nos cuenta entre fariseo y el publicano. Él decía, yo no soy como esos ladrones, y yo no soy como esas prostitutas, y yo no soy como esos asesinos, pero estaba cometiendo otros. Bueno, el cristiano muchas veces cae en eso. ¿Por qué? Porque ahí está la vieja naturaleza, contra la cual tenemos que luchar diariamente. Pero resulta que esa vieja naturaleza se niega a morir. Escuche, esa vieja naturaleza se niega a morir
al igual que todos los seres humanos, nos negamos a morir y por eso nos aferramos a la vida. ¿Sí o no? Porque, ¿quién quiere morir? Yo le pregunto en esta mañana, hermano, hermana, o amigo o amiga, ¿usted quiere morir? Ni siquiera los suicidas se quieren morir. Porque si se quisieran morir, ya no estaban vivos, ya estarían muertos. Pero ellos tienen esa lucha entre morir o quedarme. Morir y enfrentar no enfrentar mis problemas, o quedarme vivo y enfrentar mis problemas. Pero nadie quiere morir. Todos queremos seguir viviendo y por eso es que nos cuidamos. Bueno, la vieja naturaleza le pasa lo mismo. A la vieja naturaleza no le gusta la idea de la muerte. Y la vieja naturaleza se aferra a la vida. ¿Y sabe cuál es la vida de la vieja naturaleza? El pecado. Esa es la vida de la vieja naturaleza. Eso es lo que a él le da vitalidad. Es decir, el pecado le ocasiona la muerte, pero él quiere seguir viviendo en el pecado porque para él eso es la vida. Y eso fue lo que nos llevó a todos nosotros a morir espiritualmente. Porque pecamos, hermanos. Nadie puede decir que no ha pecado. Y la vieja naturaleza se aferra al pecado. Así como muchas personas se aferran a sus seres queridos. Hay personas que no quieren dejar partir a sus seres queridos. Ya han muerto, pero quieren seguir conservando el cuerpo. Quieren seguirlo guardando. Y nosotros tuvimos una experiencia cuando vivíamos en San Luis hace algunos 6 años, yo creo, si no es más. Se murió una señora diagonal enfrente de la casa de nosotros, allá en San Luis. Y la señora ya llevaba como más de 5 o 6 días muerta. Y nadie la había vuelto a ver y salían los familiares y les preguntaban que dónde estaba la señora. No, ella está acostadita. Ella está acostadita. Ya era una mujer de edad, como de unos 70 años, que no quería aferrarse, no quería desprenderse de su madre, que tenía como 90 y pico de años, y la conservó muerta en su cama. Los vecinos se dieron cuenta porque comenzaron las moscas, esas grandes, esas verdes, a estar en el lugar y se sentía un hedor fuerte. Así que fueron los vecinos los que llamaron al CTI, a la policía, para que pudieran ingresar. Y aún así, con la policía y todo, la señora no quería dejarlos ingresar. Y decía, ella no está muerta, ella está acostada, no la despierten, ella está viva. No quería desprenderse. El viejo hombre es así. El viejo hombre dice, no me entierres, yo estoy vivo, ¿por qué me quieres matar? Déjame vivo. Date gusto en el pecado de vez en cuando. No me mates, por favor, déjame vivo. La vieja naturaleza es así, hermanos. Y por eso es que nosotros tenemos que luchar contra ella. Porque ella no quiere morir. Ella quiere seguir viva y batalla, hermanos. Lucha contra nuestro ser espiritual. Lucha contra lo que nosotros queremos hacer, que es obedecer a Dios. El viejo hombre no. El viejo hombre quiere estar vivo todavía. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. Los muertos en vida. Ya leímos, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Solamente es para que leamos las dos declaraciones del 1 y el 3. Y Él os dio vida cuando estábamos muertos, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, versículo 4. Versículo 5. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Escuche, el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, hermanos, una verdad que hay que conectar. Necesitamos conectar el versículo 1 con el versículo 3 y el versículo 5. Versículo 1, 3 y 5 nos hablan de que nosotros durante un tiempo estuvimos muertos, pero que ahora Dios nos ha dado vida. Y eso, hermanos, es una declaración aterradora para aquellos que no son cristianos. Los que no son cristianos están muertos en vida. Las personas sin Cristo están muy preocupadas por su vida física sin darse cuenta que ya están muertos espiritualmente. Escuche, eso es una contradicción que las personas viven. Las personas que están muertas espiritualmente porque no tienen a Cristo se preocupan demasiado por su vida física, hermanos, pero ya están muertos. Y eso es lo que sucede muchas veces con los cristianos. Los cristianos, muchos estamos demasiado preocupados con el hecho de la muerte y se nos olvida que ya hemos sido resucitados. Estamos tan preocupados con la realidad de la muerte, nos causa tanto temor, pavor, a tal punto que cuando se muere un cristiano, hay algunos cristianos que reaccionan con asombro, se paralizan, se ponen
con actitudes o sentimientos que uno no entiende, que no son propios de un cristiano? Porque el cristiano tiene que entender de que ya está vivo. La palabra nos dice, Él nos dio vida, ya tenemos vida. Esa vida física que teníamos algún día, hasta ahí llegará. Pero ya tenemos vida espiritual, hermanos. Tenemos que entender la realidad de nuestra vida ahora como hijos de Dios a la luz de las declaraciones de la palabra de Dios, hermanos. No a la luz de lo que la ciencia nos dice, no a la luz ni siquiera, y vuelvo al punto del sentido común, porque el sentido común a veces es lo menos común que tenemos. Porque cuando creemos que el sentido común es pensar como todo el mundo piensa, es que eso es común, dejamos de pensar como un hijo de Dios. Y no estoy diciendo, hermanos, que no debemos cuidarnos. Estoy diciendo que nosotros debemos ver la vida desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de la palabra de Dios? Que ya Cristo nos ha resucitado. El cristiano ha pasado de muerte a vida por la vida y muerte de Jesús. Escúcheme, hermano y hermana. El cristiano ha pasado de muerte a vida por la vida y muerte de Jesús. En otras palabras, Cristo vivió para enseñarnos a vivir. Cristo murió para enseñarnos a morir. Y Cristo resucitó para enseñarnos cómo vivir como resucitados. Cristo vivió para enseñarnos a vivir. Cristo murió para enseñarnos a morir. Y Cristo resucitó para enseñarnos a vivir como resucitados. El cristiano ha dejado de ser un muerto que vive para ser un vivo que está muriendo. Escuche, el cristiano ha dejado de ser un muerto que vive, porque antes éramos muertos que estábamos supuestamente viviendo. Para ser ahora personas que tenemos vida en Cristo, para hacer morir al viejo hombre. Es decir, la vida cristiana, hermanos, no es una nueva expectativa acerca de lo que podemos alcanzar en este mundo. La vida de un cristiano no es una nueva expectativa acerca de lo que podemos lograr en este mundo. La vida del cristiano es una nueva perspectiva acerca de la muerte. La vida del cristiano es una nueva perspectiva acerca de la muerte. Por eso Jesús dijo, el que halle su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay personas que, aunque han obedecido el evangelio, siguen viviendo para esta vida. Se preocupan demasiado para esta vida. Nos preocupamos demasiado por los asuntos de esta vida. Olvidando, hermanos, que ya hemos pasado de muerte a vida. Ahora tenemos la vida de Cristo. Y es por eso que Pablo no ve la muerte como una tragedia en su vida, sino que la ve como un aliado en su vida. ¿Por qué digo un aliado? Bueno, miremos lo que dice Filipenses, capítulo 1, versículo 20 al 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 20 al 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué anhelaba Pablo, hermanos, mientras estaba vivo? Escuchen cuál era el anhelo de Pablo. Que Cristo fuera magnificado en él, o por vida o por muerte. Él no veía la muerte como una tragedia. Él la veía como un aliado para glorificar a Cristo. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo. Y amén. Muchos decimos, hermano, para mí el vivir es Cristo y por eso yo cuido mi vida y por eso yo la guardo y la protejo y por eso yo vivo y quiero vivir para esta vida. Amén. Gloria a Dios. Pero ahí no termina el pasaje. Para mí el vivir es Cristo y el morir es los que nos gusta el dinero, a todos. Si no, no trabajaríamos, si no, no buscaríamos un mejor empleo, un mejor sueldo. Si no, no hay ninguna pareja buscaría, bueno, trabajas tú, trabajo yo, entre los dos reunimos, compramos las cosas más rápido, porque es algo que nos gusta. Podemos viajar, podemos darle mejor educación a nuestros hijos, podemos estrenar, podemos cambiar el comedor, cambiar la casa, pintarla, remodelarla, hacerle 2 pisos, bueno, tantas cosas que se pueden hacer con el dinero. No estamos diciendo que sea malo, pero es algo que nos gusta, así que a los que nos gusta y que estamos metidos en ese término ganancias, la muerte es una ganancia. Bueno, nosotros estamos viendo la vida desde esa perspectiva. ¿Estamos viendo la muerte desde esa perspectiva? ¿Que la muerte es una ganancia? ¿O estamos viendo que la muerte es una pérdida y por eso no queremos experimentar la muerte? ¿Cómo estamos viendo nosotros la vida, hermanos? Por eso la pregunta, ¿cuál es la motivación de nuestra vida? Cristo, amén.
pero estamos dispuestos a morir por Cristo. ¿Vemos la muerte como una ganancia para nosotros? Así que la pregunta para hacernos en esta mañana es, ¿estamos viviendo como un muerto en vida en su pecado? Escuche, ¿estamos viviendo como un muerto en vida por su pecado? ¿O estamos viviendo como un vivo que ha resucitado, pero que está muriendo a su pecado? Parecen parecidas, pero no son iguales. Hay muchas personas que están muertas porque están viviendo en su pecado. Y hay otros que están vivos porque están muriendo a su pecado. ¿Cómo estamos viviendo nosotros como hijos de Dios? ¿Seguimos viviendo en el pecado? ¿Seguimos practicando algunos pecados en los que la palabra nos dice, haz morir esa obra de la carne, haz morir esa naturaleza vieja pecaminosa? ¿Cómo estamos viviendo? Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro cuarto y último punto, el aroma del cristiano que ha muerto. ¿A qué huele un muerto, hermanos? Usted le puede echar loción, perfume, le puede echar la Invictus, la Dolce Gabbana, la Paco Rabanne, la que usted quiera. Échesela al muerto. El primer día le olerá delicioso, posiblemente mejor que cualquier vivo que esté en el velorio. Pero después de 4 días, ya no huele igual. Y por eso la declaración de la muerte de Lázaro en Juan, cuando Jesús dice, quitad la piedra, Señor, si usted se la quita, no le valen mascarillas de esas que están sacando hoy ni tapabocas. Hay que ponerse una careta, porque ya hiere. 4 días muerto, ya hiere. Manos, ¿a qué huele el cristiano que ha muerto a su pecado? ¿A qué tiene que oler? Aquí hay una contradicción racional, pero no bíblica. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. 2 Corintios 2, 15 y 16 dice la palabra del Señor. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Escuche, hermano y hermana, ¿a qué huele un muerto en Cristo? Es decir, el que ha muerto a su vieja naturaleza por Cristo. ¿A qué debe oler? A un olor grato. Eso dice. Somos olor de grato para Dios. Un cristiano que está muriendo todos los días a esos pecados está oliendo bien para el Señor. Mientras que un vivo que no quiere morir a sus pecados y quiere seguir viviendo en ellos, le apesta a Dios, le causa náuseas a Dios. Por eso, y yo respeto quienes hacen esto, pero decirle a una persona que está viviendo en un pecado, Dios te bendiga, yo entiendo que ese es nuestro deseo, pero ¿por qué no citarle Salmo 5:11? Dios está irado contra ti si no te arrepientes. Dios no te va a bendecir, Dios está irado contra ti, porque tu pecado es una ofensa contra tu santidad. Hermanos, yo entiendo que a veces como padres, a nuestros hijos incrédulos les querramos decir eso. Familiares, padres, madres, les querramos decir eso. Pero la realidad es otra. Una persona que está viviendo en su pecado le apesta a Dios. Le huele mal su pecado. La Biblia dice que Dios es tan santo que ni siquiera puede ver el pecado. Lo único que inclina el corazón de Dios hacia esa persona es el arrepentimiento. Eso es lo que debemos decirle a las personas, arrepiéntete de tu pecado. Pero en un cristiano, hermano, la palabra dice que quien ha muerto a esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que ha obedecido el evangelio, somos olor de vida para los que tienen vida. Por eso un cristiano puede tener una buena relación con otro cristiano mejor que la que tiene con un familiar incrédulo. Eso tiene que ser una realidad en nosotros. Nosotros como hijos de Dios debemos tener una mejor relación con otro cristiano, aunque no lo conozcamos mucho, que con un familiar que sea incrédulo. Y puede ser padre, madre, hijo, hija, lo que sea, esposo, esposa. Pero nuestra relación con ese cristiano debe ser mucho mejor. Así que la respuesta, hermanos, a esta pregunta, ¿a qué estamos oliendo nosotros? Como muertos al pecado y vivos para el Señor. La respuesta puede ser muy evidente y contundente, pero hoy no la vamos a meditar. La vamos a dejar para dentro de 8 días.
Pero vamos a terminar, hermanos, viendo algunos pasajes que nos van a llevar a meditar en esto que hemos visto y que nos podrán desde ahora preparándonos para ir ampliando un poco más la respuesta de las Escrituras y que nosotros mismos nos podamos responder esta pregunta, hermanos, allá en la sinceridad de nuestro corazón. ¿A qué estamos oyendo para Dios? ¿A qué estamos oyendo para las personas de esta vida? En Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Escuche lo que nos dice la palabra de Dios que vino a hacer el Señor. El Señor vino a librarnos del temor de la muerte. Hermano, nos vino a librar del temor de la muerte. ¿Por qué seguir esclavizados a ese temor? ¿Por qué no creer lo que dicen las Escrituras? Porque si nosotros decimos, hermano, lo que la Biblia dice es verdad. Bueno, aquí nos está diciendo una verdad. Cristo se hizo hombre, vivió y murió por nosotros para librarnos de ese terror. Y hay muchos cristianos que están aterrorizados con lo que está pasando hoy en día. Hay un temor sobreexaltado, lo podemos decir, que está rebosando aún la fe que nosotros debemos tener. Le tenemos tanto temor al hecho de la muerte que ese temor nos tiene esclavizados a seguir viviendo. Nos tiene esclavizados. Yo no sé cómo estamos nosotros viendo la perspectiva de la vida y la perspectiva de la muerte. No sé cómo la estamos viendo. No sé qué cosmovisión nosotros tengamos. Si tenemos fe para unas cosas y para otras, no, la lógica, hermano. La lógica. No, hermano, la vida del cristiano no se vive por lógica. Por lógica, un muerto después de 4 días no resucita. Por lógica, nadie puede caminar sobre las aguas. Por lógica, de 3 panes y 2 pescados no se le puede dar de alimento a 5,000 personas y que sobre eso no es lógica, hermanos. Pero nosotros vivimos por fe. Y la fe nos dice que Cristo nos ha librado del temor de la muerte. Un cristiano debe vivir sin ese temor. ¿Sabe por qué? Porque la muerte puede venir en cualquier momento. En cualquier momento, hermanos. Nadie puede luchar contra la realidad de la muerte. Cuando Dios decide llamarnos a su presencia, lo hace. Y no hay armas contra esa realidad. Así que, o Jesús lo es todo, hermanos, para nosotros. O Jesús no es nada para nosotros. Porque o lo que dice su palabra es verdad o es mentira. No hay verdad esa medida. Si Jesús no es toda la razón de mi vida, Él no es nada de mi vida. Porque si lo que Jesús declara en su palabra no es verdad, entonces es mentira. Bueno, no tenemos que darle tantas vueltas. Un cristiano que niegue cosas que la Biblia enseña acerca de la vida, de su moral, de su conducta, hermano, le está diciendo a Dios que es mentiroso. No tenemos por qué poner paños de agua. No, hermano, es que de pronto lo que quiere decir, no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es lo que quiere decir. Punto. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Así que meditemos bastante, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, no es el millonario que necesitamos para que nos saque de problemas. No es la religión que buscábamos. Es que a mí siempre me han gustado las cosas de Dios. No, Jesús no es una religión que estábamos buscando. Jesús es la vida o Jesús no es nada. Jesús es toda la razón de mi vida o Jesús no es nada en mi vida. No importa, porque religiosos hay muchos. En Grecia, cuando Pablo estuvo en Hechos 17, todos eran religiosos. Aún los filósofos de la época eran religiosos, pero no eran convertidos, no eran cristianos, no eran salvos. Jesús tampoco, hermanos, es ese psicólogo que necesitábamos. Es que yo tenía tantos problemas y por eso me acerco a Jesús, porque quiero que Él me solucione todos mis problemas. Jesús no es ese amigo que nos saca de apuros. Es que yo tengo problemas y a mí me dijeron que al cristiano, Dios lo bendice, entonces me hice cristiano. Y escuche, Dios lo puede hacer todo eso. Dios me puede sacar de un problema económico, Dios me puede sacar de un problema emocional, Dios me puede sacar de un problema físico, Dios puede solucionar mi matrimonio, Dios puede traer a mis hijos inconversos a sus pies, Dios lo puede hacer todo. Pero esa no puede ser la motivación de mi vida para acercarme a Él. Él tampoco es un motivador. Hermano, es que uno tiene que motivarse y Dios es mi motivación para lograr todo en esta vida. No, hermanos.
Porque y si no lo logramos, entonces se equivocaron los que nos predicaron. Si no logramos todo lo que nosotros queremos, hermanos, entonces, ¿es Dios mentiroso? No, hermano. Porque lo que Dios quiere que nosotros logremos en esta vida es precisamente eso, que tengamos vida. Y esa vida está en su Hijo. En nada más y en nadie más. Como conclusión, hermanos, Jesús es la solución a la muerte. Porque Jesús es la vida. Él nos creó la primera vez. ¿Usted y yo creemos que fue Dios quien nos creó? ¿Sí o no? ¿Lo creemos o no? ¿O todavía seguimos pensando, no, hermano, como que el Big Bang tiene razón, la evolución? ¿O creemos que Dios nos creó? ¿Sí estamos seguros de que Dios nos creó o no, hermanos? Daniel, ¿estamos seguros? Sí. ¿Que Dios nos creó? ¿Sí o no? Entonces, si estamos seguros que Dios nos creó la primera vez, ¿será que Dios no nos puede volver a dar vida? ¿Será que Dios no puede resucitar este cuerpo de muerte, como dice Pablo en Romanos capítulo 7? Mano, mientras estemos en Cristo tenemos vida, pero mientras estemos vivos en Cristo, estamos en muerte. Amigo o amiga, escucha. Si tú sigues vivo, sin Cristo estás muerto. Pero si tú tienes vida en Cristo, aunque estés muriendo físicamente, tú estás vivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vida en Cristo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cuál va a ser la razón de nuestra vida de aquí en adelante? En Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19 dice la palabra de Dios. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual pasarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartar y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y en Mateo capítulo 27, versículo 16, porque acá nos dice que escojamos la vida y que la vida es obedecer los mandamientos del Señor. Pero mira cómo lo presenta acá Mateo 27. Y aunque quien dice esto no es un profeta, pero recordemos que lo que está escrito fue inspirado y que Dios utilizó aún a los inconversos para enseñarnos verdades suyas. En Mateo 27, 16, y luego el versículo 20 al 24 dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Escuche, tenían un preso famoso llamado Barrabás, pero ahorita saltemos al versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, pues, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Escuchen. Aquí encontramos nosotros a un hombre que daba muerte y a un hombre que daba vida. Deuteronomio dice, os he puesto la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Barrabás había ocasionado insurrección. Insurrecciones, haga de cuenta, las FARC de nuestra época. Era el cabecilla de las FARC de nuestra época. Un hombre que no había cometido un asesinato, posiblemente múltiples asesinatos contra los romanos, porque ellos querían liberarse de la opresión romana. Muchos asesinatos, había dado muerte, pero tenían también la vida que era Jesús, aquel que podía dar vida.
Y Pilato les dice, ¿quién quiere que lo suelte? ¿A este o a este? ¿Qué quieren? ¿La bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? ¿Qué escogieron esas personas? La maldición y la muerte. Y permitieron que Jesús muriera. Y no recibieron la bendición. Hoy yo te hago una pregunta, amigo o amiga. ¿Qué vas a escoger hoy? ¿Qué vas a escoger? ¿Vas a seguir negando a Jesús y crucificándolo para ti mismo? ¿O vas a simplemente a lavarte las manos y decir, bueno, pues yo hoy no voy a decidir, yo no es que esté en contra del cristianismo, tampoco es que esté muy convencido, me lavo las manos? No, no te puedes lavar las manos. No te puedes lavar las manos. Nadie se puede lavar las manos. Todos somos culpables. Si escogemos a Jesús, que es la vida, vamos a vivir. Pero si tú escoges seguir viviendo en tu pecado, vas a vivir muriendo por tu pecado. ¿Qué vamos a escoger? ¿O vamos a decidir como hijos de Dios morir con Jesús? Morir con Jesús. Crucificar a ese viejo hombre en el arrepentimiento. Todos los días, hermanos, arrepintiéndonos todos los días de nuestros pecados, acompañando a Jesús en la cruz. Porque Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es arrepentimiento, hermanos. Ya no vivir más en ese pecado, volvernos a Dios y decirle, Señor, ahora enséñame tú lo que debo hacer. ¿Qué vamos a hacer? Cristo es la vida. Y si nosotros queremos vivir eternamente, debemos escogerlo a Él. Vamos a dejarlo por hoy. Dios les continúe bendiciendo.